Los miembros de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional Ecuatoriana aprobaron el informe para primer debate de la ley humanitaria. El proyecto será debatido este jueves, la propuesta que mantiene la contribución de empleados públicos y privados con varios cambios respecto a la tabla propuesta por el Ejecutivo iniciará sobre la base de un salario de $720. Los recursos de la cuenta humanitaria serán destinados para alimentación, salud y reactivación económica del país. Se propone también facilidades para los créditos y que se pueda reprogramar el pago de cuotas. Para ahondar en esta propuesta de ley nos acompaña desde Guayaquil César Roón, es asambleísta del Partido Social Cristiano y miembro de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional del Ecuador. Ahí está en pantalla. Buen día, gracias por atendernos. Bienvenido a NTN 24. Gracias, Carlos. Buenos días. Un gusto enorme estar con ustedes esta mañana. Asambleísta, una iniciativa propuesta por el presidente de la República, Lenín Moreno. Quería preguntarle qué modificaciones ha sufrido hasta ahora este proyecto de ley y si va a arrancar inicialmente sobre un salario de $720, como ya lo anunciábamos. Bueno, hoy es el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Esta tarde, 3:30 de la tarde, arranca el primer debate. En el primer debate se discute, no se vota, simplemente se hacen las observaciones y se mejora el proyecto. El proyecto del Ejecutivo ha sido cambiado en un 80%, pasando primeramente por la inconstitucionalidad de muchos artículos que tenía la ley, y por lo tanto pues la Asamblea no puede de ninguna manera apoyar estas maneras inconstitucionales de hacer las leyes. En el caso particular de la tabla del Ejecutivo empezaba en $500, la tabla que ha propuesto la Comisión es la tabla presentada por el Frente Único de Trabajadores y empieza en $720. La otra gran diferencia es las medidas de compensación. El proyecto del Ejecutivo no tenía ninguna compensación económica. Este establece pues que las personas y las empresas que paguen este tributo serán compensados con un título fiscal para ser descontado para el pago de impuestos en los próximos 5 años, 20% anual. En esta parte pues se le quedó a la Comisión mi propuesta, que es totalmente diferente, que se basa en el instrumento financiero necesario para salvar al Ecuador, para darle los recursos de liquidez que requiere el gobierno nacional, y por otro lado, para no extraerle recursos a las empresas y las personas. Y este instrumento económico, que es un instrumento de mercado, en esta necesidad de liquidez, porque hay que recordar que uno de los pocos países en el mundo, creo que solo 2 o 3, y entre esos del Ecuador, en vez de poner recursos, de inyectar recursos en la economía, está sacando recursos de la economía a las empresas y las personas. ¿Y a qué me refiero concretamente? Todos los que vamos a contribuir, empresas y personas, firmamos un pagaré por el total de la contribución, entregamos el pagaré al fideicomiso, el fideicomiso descuenta ese documento en la bolsa, con el sistema financiero nacional e internacional, logra los $1.400 millones de liquidez que requiere el gobierno nacional, y por otro lado, las empresas no tienen que extraer los recursos de sus escasos recursos, sino caso que esto se financia, se paga en 5 años y a cambio reciben un título de crédito que se puede descontar para pagar impuestos, o también se puede transar en bolsa y en el mercado con un mecanismo también de reactivación del sistema financiero. Asambleísta, hablemos de las excepciones. Hay sectores del país que está previsto en la ley no van a contribuir o no tendrían la obligación de contribuir con esta propuesta. En las excepciones se dejó únicamente a los médicos y salubristas, cuando en las excepciones estaba previsto que todos los que están en primera línea. Yo personalmente estoy a favor de que todos los que están en primera línea, porque no se puede hacer pues esta discriminación. Si de igual manera policías, militares, bomberos y salubristas están en la primera línea, están entregando, muchos han fallecido, están poniendo el pecho ante las balas, y por lo tanto pues yo no voté, me abstuve de votar del proyecto que va al Pleno el día de hoy, justamente por estas diferencias que estamos comentando. Ahora, asambleísta, ¿es esta ley lo que se requiere ahora mismo de alguna manera para paliar la situación? ¿Usted confía en este instrumento o por el contrario las dudas son mucho más que las certezas? Bueno, no estoy de acuerdo, por eso no voté. Reitero, tenemos que salvar la liquidez.
la liquidez de las personas y la liquidez de las empresas, para que no se sigan cerrando más empresas. Hoy el dato que hay en el Ecuador es que ya hay 400.000 personas que se han quedado sin trabajo. Por lo tanto, tenemos que preservar las fuentes de empleo. Esto es fundamental. Y por otro lado, si bien el Estado necesita estos recursos, hay que buscar un instrumento de mercado, un instrumento financiero para lograr esos recursos. No puede ser el Ecuador, lamentablemente, por el mal manejo económico que ha tenido en el último gobierno, no en el anterior. Lamentablemente, pues el Ecuador se quedó sin reservas y sin ahorros. Ese es el drama del Ecuador. No tiene reservas y no tiene ahorros, está dolarizado y no puede devaluar la moneda. Entonces, el Ecuador lo único que puede obtener para salir adelante son créditos internacionales. Y este crédito, porque este es un préstamo que le vamos a hacer las empresas y las personas también al Estado para que obtenga su liquidez, que vayan los fondos a salud para salvar a la gente primero, que vaya a la comida, porque la gente necesita alimentos, la gente que no trabaja está encerrada en sus casas, necesita comida, necesita alimentos, necesita la canasta básica, y lo que quede para reactivación productiva, especialmente de los pequeños negocios, de las pequeñas empresas, de los pequeños emprendimientos, del taller, del salón de belleza, de la panadería. Bien, quiero agradecer al asambleísta ecuatoriano César Ron por compartir estos minutos con nosotros en la mañana de NTN 24. Ojalá que todo salga bien, por supuesto, por el bien de todo el país y de todos los ecuatorianos. Hasta la próxima. Gracias, Carlos. Un abrazo. Pronto. Buen día.